Mi jefe me despidió injustamente, así que me aseguré de que perdiera todo lo que más amaba. Me llamo Daniel, tengo 32 años, y por más de 5 años trabajé como supervisor de almacén en una empresa de logística. La empresa era pequeña al inicio, casi familiar. Éramos pocos, pero unidos. Cargábamos camiones, resolvíamos problemas en tiempo récord, trabajábamos bajo lluvia, bajo presión, con o sin recursos, pero siempre dando la cara. Yo llegaba a las 6 de la mañana, muchas veces antes que el jefe. Me iba cuando ya era de noche, y aunque no me pagaran horas extra, lo hacía porque me importaba mi trabajo. Me perdí cumpleaños de mi hija, cenas familiares, navidades, por estar ahí. Vi cómo la empresa fue creciendo poco a poco. Nuevas bodegas, más empleados, contratos con marcas grandes. Y todo eso se logró gracias a quienes, como yo, estábamos en el terreno, resolviendo problemas reales, mientras otros solo aparecían en las fotos bonitas. Pero todo cambió con la llegada de Leonardo, el nuevo gerente general. Un tipo de 38 años, traje italiano, sonrisa falsa y un ego que no le cabía por la puerta. Decía frases como: aquí vamos a implementar un nuevo modelo de liderazgo basado en resultados cuantificables y KPIs de impacto. Pero no sabía ni cómo se organizaba un almacén. Desde el día 1, Leonardo se encargó de marcar territorio. Cambió procesos que funcionaban perfectamente. Despidió a empleados antiguos. Metió a su propia gente. Era evidente que quería hacer limpieza y convertir la empresa en su castillo personal. Yo traté de mantenerme al margen, hacer mi trabajo. Pero poco a poco, empezaron a apagarme. Me quitaban decisiones. Me ignoraban. Mis reportes eran pasados por alto. Un día incluso escuché a uno de sus nuevos gerentes decir: ese Daniel es un dinosaurio, hay que dejarlo morir. Y entonces, llegó el día que nunca voy a olvidar. Un lunes por la tarde, después de cerrar uno de los contratos más grandes del año, Leonardo me llama a su oficina. Yo entro con una carpeta, pensando que quizá por fin me iban a reconocer el esfuerzo. Un aumento. Una nueva posición. Algo. Pero apenas entro, me tira una hoja sobre el escritorio. Daniel, estamos haciendo recortes. Tu puesto ya no es necesario. Así. Sin una sola emoción. Sin levantar la mirada. Yo me congelé. Literalmente no pude decir nada los primeros segundos. Mi voz temblaba cuando le pregunté si era una broma. Agradecemos tus servicios. Pero es momento de cerrar ciclos. Te daremos una carta de recomendación. Gracias por todo. Me levanté, tomé mis cosas en silencio, y salí como un fantasma. Cuando llegué a casa, mi hija me vio con una sonrisa. Papá, ¿viniste temprano? Jugamos. Yo solo la abracé, apreté los dientes, y me fui al baño a llorar como un maldito niño. Pero ahí no termina. 3 días después, me metí a LinkedIn y vi que ya tenían a mi reemplazo, un amigo de Leonardo. Un tipo que no tenía experiencia en logística. Ahí lo entendí todo. No fue un despido. Fue una jugada sucia. Me eliminaron para meter a uno de los suyos. Y ese día, con el alma rota, pero la mente fría, me senté en la cocina, abrí mi cuaderno de notas y escribí la primera línea. Plan para hacer caer a Leonardo. Paso 1. Porque si él pensaba que me podía pisotear y seguir su vida como si nada, estaba muy equivocado. Los primeros días después de mi despido fueron una mezcla de rabia, dolor y un vacío difícil de explicar. Mi esposa intentaba animarme, me decía que encontraría otro trabajo, pero yo no escuchaba. Yo no quería otro trabajo. Yo quería justicia. Y cuando digo justicia, no me refiero a poner una queja en recursos humanos, ni a llorar en redes sociales. Quería que ese tipo sintiera lo mismo que yo sentía al salir por esa puerta con mi dignidad por el suelo. Lo que ese tipo no sabía es que yo conocía a esa empresa desde sus cimientos. Sabía cómo funcionaban los contratos, los proveedores, los códigos internos, los flujos de almacén, y lo más importante, sabía dónde estaban los huecos. Empecé mi venganza con algo simple: observar. Me creé un perfil falso en LinkedIn y empecé a seguir a cada persona que Leonardo había metido. Descubrí que su nuevo jefe de almacén, ese tal Mauricio, no solo era un incompetente, sino que ya había trabajado con él en otra empresa donde lo echaron por mal manejo de inventarios. Ahí olía a corrupción. Luego hablé con Sandra, una excompañera de contabilidad con la que tenía buena relación. Le escribí casual, le dije que quería ponerme al día. En nuestra llamada,
Solté la pregunta. ¿Y cómo va todo con Leonardo? Ella se rió. Ese tipo está desangrando la empresa. Solo le importa verse bien frente a los inversionistas. Ya hasta se compró una camioneta nueva con los bonos de este trimestre. Eso fue gasolina pura para el fuego que tenía adentro. La primera fase fue recolectar información. Entré en foros de transporte, hablé con exproveedores, revisé registros públicos de la empresa y empecé a encontrar cosas raras. Proveedores fantasmas. Compras con sobreprecios. Facturas duplicadas. Y lo peor, firmas que no correspondían a los contratos. Yo no tenía acceso directo ya, pero aún tenía copias antiguas de contratos. Y cuando comparé los nuevos contratos con los míos, habían cambiado cosas. Leonardo y su grupo estaban inflando contratos para sacar tajada. Y ahí entendí que podía hacer algo más grande que una simple venganza personal. Podía desenmascararlos ante todos. Pero había un problema. Cada noche fingía que estaba buscando trabajo. Le decía a mi esposa que había mandado hojas de vida, que tenía entrevistas. Ella me abrazaba y decía que estaba orgullosa de mí. Y yo, me sentía un maldito mentiroso. Porque mientras ella dormía, yo estaba hasta las 3 de la madrugada investigando, descargando archivos, creando una carpeta secreta llamada Leonardo Caída. Yo sabía que estaba caminando sobre fuego. Pero también sabía algo más. No se le puede quitar todo a un hombre, y esperar que no devuelva el golpe. Una noche, Sandra me escribió algo que me hizo cambiar todo el plan. Dani, me contaron que Leonardo va a ser nombrado como socio operativo. Le van a dar participación en la empresa. Ya casi lo tienen listo para anunciarlo. ¿Socio? ¿Después de echarme a mí y a muchos más? ¿Después de manipular números, contratos, y meter a sus compinches? No. No lo iba a permitir. Ese mismo día, armé una lista. Era un listado con 3 objetivos. 1. Conseguir pruebas legales e irrefutables de corrupción. 2. Reventar su imagen frente a los socios mayores. 3. Destruir su credibilidad pública sin ensuciarme las manos. Y en la parte de abajo de esa hoja, escribí una sola frase. Si vas a atacar a un rey, no puedes fallar. Después de semanas investigando, reuniendo documentos, escuchando rumores y filtrando correos, me di cuenta de algo. A Leonardo no le importaba el dinero. Le importaba el poder. La imagen. El prestigio. Él era de esos que viven para que hablen bien de ellos en LinkedIn, para salir en revistas empresariales, para recibir aplausos en eventos donde todos usan chaqueta y corbata. Él no quería ser millonario. Él quería ser admirado. Yo ya no estaba en la empresa, pero sí conocía todos sus canales internos. Y mejor aún, conocía a las personas que él creía invisibles. Gente de IT, proveedores, excompañeros de almacén, asistentes, y hasta un tipo del área legal que estaba harto de cómo lo trataban. Le dije una frase clave. No quiero que me ayudes, quiero que me digas dónde mirar. Y eso bastó. Lo primero que encontré fueron inconsistencias básicas. Informes con datos inflados. Reportes financieros que se alteraban días antes de presentarlos. Un contrato con una empresa de transporte fantasma, que en realidad estaba a nombre de un primo suyo. No era gran cosa, pero servía como primer clavo en el ataúd. Creé un dossier con pruebas, fechas, nombres y documentos. Lo armé como si fuera un informe anónimo. Muy profesional, sin emoción. Luego lo envié a una persona muy especial, uno de los socios inversores de la empresa. Un tipo frío, calculador, que solo se movía por resultados. 3 días después, escuché de mi amiga Sandra que hubo una reunión de emergencia. Leonardo no entendía nada. Pensaba que era una auditoría cualquiera. Todavía no sospechaba de mí. Leonardo solía asistir a cenas de negocios, eventos con empresarios, foros sobre liderazgo. En todos esos espacios hablaba como si fuera el nuevo gurú de la gestión moderna. Así que preparé algo especial. Usando una cuenta falsa, envié copias del informe a 3 medios especializados, junto con un correo muy sutil. Revisen la trayectoria de Leonardo M. en la empresa X. Hay muchas inconsistencias que afectan directamente a los inversionistas. Y lo peor, nadie se atreve a hablar, hasta ahora. Uno de esos medios, pequeño pero influyente, publicó una nota titulada Gerente estrella bajo la lupa, investigan anomalías en contratos internos. ¡Boom! El artículo se viralizó en círculos empresariales.
Y aunque no mencionaba nombres concretos, todos sabían quién era. Leonardo se enfureció. Mandó comunicados, dijo que era falso, que había enemigos internos. Pero lo que no sabía es que lo peor aún no había llegado. El último paso, lo hago quedar como un fraude ante todos. Recordé algo. Cuando yo trabajaba ahí, Leonardo siempre hablaba de un contrato que había negociado personalmente. Una alianza con una marca de distribución internacional que, según él, había salvado la empresa durante la pandemia. Siempre se jactaba de eso. Decía cosas como: gracias a esa jugada, somos lo que somos. Fue mi estrategia. Lo investigué a fondo. Hablé con alguien que trabajó en esa otra empresa. Y lo que descubrí me hizo sonreír por primera vez en meses. Ese contrato no lo había cerrado él. Lo había gestionado el antiguo gerente, y Leonardo solo firmó después de la negociación. Se había robado el crédito. Esa fue la bala de oro. Armé otro informe. Con nombres, correos, fechas, capturas. Y lo envié a los otros 2 socios de la empresa, justo una semana antes del evento anual donde Leonardo iba a ser presentado como el futuro socio operativo. El momento exacto en que lo arruiné. Ese día, me senté frente al televisor, con una cerveza en la mano. Vi la transmisión en vivo del evento empresarial más importante del año. Leonardo salió al escenario, sonriendo, impecable, con su voz de político barato. Y justo cuando empezó su discurso, uno de los socios lo interrumpió y pidió una reunión privada urgente. No volvió al escenario. Su cara estaba blanca. Esa misma noche, la empresa lanzó un comunicado oficial. Tras algunas revisiones internas, hemos decidido suspender temporalmente la participación del señor Leonardo M. en actividades directivas. Pero yo no había terminado. Porque todavía faltaba el paso final. Asegurarme de que nunca más pudiera volver al mundo empresarial. Después de la bomba mediática y el comunicado oficial de la empresa, Leonardo desapareció. 0 publicaciones en redes, sin apariciones en eventos, ni una sola palabra pública. Sabía que todo se le estaba derrumbando, pero aún no entendía de dónde venían los disparos. Mientras tanto, yo seguía mi vida como si nada. Mi esposa pensaba que ya me había calmado, que estaba enfocándome en nuevos trabajos. Pero no, yo solo estaba calentando. Una semana después del escándalo, Sandra, mi contacto dentro de la empresa, me escribió. Está desesperado. Se la pasa encerrado en su oficina, gritando, peleando con todo el mundo. Dice que lo quieren destruir. Hasta mandó investigar a varios empleados. Y eso no era lo peor. Me enteré de que los inversionistas habían bloqueado su ascenso a socio, lo habían dejado fuera de reuniones claves, y le quitaron acceso a contratos y decisiones. Literalmente, lo habían reducido a un simple gerente con una silla bonita, pero sin poder. Lo aislaron como un virus. Y él, que vivía del ego, del reconocimiento, de los aplausos, se empezó a quebrar. Yo no buscaba destruirlo solamente por venganza. Quería que nunca más pudiera mirar a nadie desde arriba. Y para lograr eso, tenía que ir más profundo. Así que me puse a revisar su vida personal. Y no tardé en descubrir algo jugoso. Leonardo estaba casado con Valeria, una mujer elegante, dulce. Y demasiado buena para ese miserable. Me acordé que una vez, en una fiesta de fin de año, yo hablé con ella mientras Leonardo estaba borracho abrazando a las practicantes. Y Valeria me había dicho, con una sonrisa triste: tú pareces más hombre de familia que mi esposo. Eso se me quedó grabado. Y ahora, ese recuerdo se convirtió en una puerta abierta. Un día cualquiera, fui a un café cerca de donde sabía que ella entrenaba en las mañanas. Esperé. Y cuando la vi salir, fingí sorpresa. ¿Valeria? ¡Guau! Años sin verte. Ella sonrió, un poco tímida. Me reconoció de inmediato. Charlamos. Le conté que ya no trabajaba con Leonardo. Ella, con cara de fastidio, me dijo: sí, me enteré de todo ese lío. La casa es un infierno últimamente. Está insoportable. Le invité un café. Y aceptó. Hablamos por casi una hora. Me preguntó por mi hija, por mi vida. Me dijo que siempre pensó que yo era demasiado noble para esa empresa de tiburones. Y justo antes de irse, me miró y dijo: Daniel, no sé si esté bien decirlo, pero tú merecías más. Ahí supe que él ya había perdido, y aún no lo sabía.
Las siguientes semanas, empezamos a hablar seguido. Primero mensajes esporádicos. Luego llamadas largas. Después cafés. Y eventualmente, cenas. Y un día, mientras caminábamos por un parque, ella se detuvo, me miró con lágrimas contenidas y dijo: ¿Sabes cuándo supe que mi matrimonio estaba muerto? Cuando tú, siendo solo un empleado más, me hablaste con más respeto y cariño en 10 minutos, de lo que mi esposo ha hecho en 10 años. Nos besamos. Fue inevitable. Y aunque sabía que eso no estaba bien, no lo hice por amor. Lo hice por justicia. Valeria no tardó en enterarse de los negocios sucios de Leonardo. Yo se lo conté todo. Le mostré documentos, correos, pruebas. Ella no lloró. Solo dijo: ese hombre ni siquiera merece mi odio. Un mes después, lo dejó. Se mudó. Lo bloqueó. Inició un proceso de divorcio. Y lo más doloroso para Leonardo no fue que se fuera. Fue que se fue con alguien que él consideraba inferior. Con el empleadito que él había echado como a un perro. Leonardo ahora perdió su posición. Perdió la confianza de sus socios. Perdió el respeto del gremio empresarial. Y perdió a su esposa, que ahora duerme abrazada al mismo hombre que él intentó destruir. Y mientras él vive su infierno personal, yo sigo en silencio. Nunca supo que fui yo. Nunca supo que el fuego vino desde abajo. Y eso es lo que más le duele. Pero aún queda una parte más de esta historia. Porque a veces, el enemigo no muere rápido. Y cuando intenta levantarse, hay que darle el golpe final. No supe de Leonardo durante casi 2 meses. Después de su caída y del divorcio con Valeria, desapareció del mapa. No subía nada a redes, no iba a eventos, no respondía a correos. Se volvió un fantasma en el mismo mundo que antes lo aplaudía. Y por un segundo, lo confieso, pensé que ahí terminaba todo. Que ya estaba acabado. Un tipo como él nunca se queda quieto. Una noche, Sandra me envió un pantallazo por WhatsApp. Era de una cuenta nueva de Leonardo en LinkedIn. El título decía: Consultor estratégico y speaker internacional. Ayudo a empresas a transformarse con liderazgo moderno. Me quedé congelado. ¿Consultor? ¿Speaker? ¿Después de toda la mierda que hizo? Sandra me escribió: el muy cínico está armando una nueva imagen. Dice que lo de la empresa fue una campaña interna y que lo usaron de chivo expiatorio. Y no solo eso. Empezó a dar charlas por Zoom. Publicaba frases tipo: en los momentos difíciles, descubrí mi verdadera vocación. Caerme me hizo más fuerte. Ahora, ayudo a otros a no cometer mis errores. Intentaba venderse como un hombre renovado. Como una víctima de las circunstancias. Como un ejemplo. Y ahí fue cuando supe que tenía que terminar el trabajo. Ya no era solo una venganza. Era un aviso para todos los Leonardo del mundo. No puedes destruir a alguien bueno y esperar ser recompensado. Creó una página web. Tenía testimonios falsos, logros inventados y frases inspiradoras. Todo muy pulido, pero yo sabía la verdad detrás de cada mentira. Así que empecé a seguir sus pasos. Me uní a sus sesiones, me infiltré en sus webinars, hasta me registré a uno de sus entrenamientos de liderazgo empresarial. Todo eso me dio algo más valioso que pruebas: conexiones. Ahí conocí a una ejecutiva que trabajaba en una empresa que estaba por contratarlo como asesor externo. Empezamos a hablar, primero profesional, luego más personal. Y cuando vi que ya había confianza, le mandé un mensaje claro: solo asegúrate de revisar este informe antes de firmar con él. Le mandé un dossier. Comprimido, bien armado, con todo. Los contratos falsos. Las facturas duplicadas. La manipulación de reportes. Y lo más fuerte, los correos donde se atribuía logros que no eran suyos. A las 2 semanas, Leonardo publicó un vídeo de 2 minutos diciendo que cancelaba todos sus contratos por motivos personales. Y luego, el verdadero golpe. Un hilo viral en Twitter, que yo lancé desde una cuenta falsa, lo expuso con pruebas, archivos y grabaciones que nunca habían salido antes. Ese hilo explotó. Se compartió más de 40.000 veces. Lo citaron en grupos empresariales, en foros, incluso en medios especializados. Gente que lo había apoyado, ahora lo señalaba. Gente que lo admiraba, ahora lo llamaba fraude.
Y lo mejor, yo no aparecía en ninguna parte. ni una huella. Un amigo que trabajaba en la misma red de empresarios me contó que Leonardo había caído en depresión. Ya no salía de su casa. Intentó hablar con los socios para aclarar las cosas, pero ninguno quiso recibirlo. Empezó a enviar mensajes a medios para contar su versión, pero nadie lo publicó. Y sus conocidos más cercanos le dieron la espalda. Una tarde, vi una historia en Instagram de un evento empresarial al que antes él siempre asistía. En la foto, todos los exgerentes sonriendo. Y en los comentarios, alguien preguntó: ¿y Leonardo M no fue? Y uno respondió: Leonardo ya no está en este mundo. Eso me hizo reír más de lo que debería. Porque sí, seguía vivo, pero profesionalmente estaba muerto. Ese día abrí una botella de vino que llevaba años guardando. No para celebrar, sino para cerrar un capítulo. El capítulo del hombre que me quitó todo, y al que le quité lo único que jamás podrá recuperar: la confianza del mundo. Pero mientras brindaba en silencio, sentí algo más. ¿Y si aún no he terminado? ¿Y si aún queda algo más que ese tipo no ha perdido? ¿Y si, después de todo esto, todavía puedo enterrarlo un poco más? Porque ahora él está en el suelo, pero aún respira. ¿Y si he aprendido algo de este juego? Es que no puedes dejar que una rata herida vuelva a su cueva. Después del escándalo en redes, la cancelación de sus contratos y la desaparición del entorno empresarial, Leonardo cayó en un silencio incómodo, como si estuviera esperando el momento justo para volver a salir. Pero yo ya lo conocía. Sabía que ese tipo no se resignaría a morir en la oscuridad. Y tenía razón. Pasaron casi 3 meses. Todo estaba en calma. Yo había vuelto a trabajar, Valeria y yo habíamos formalizado nuestra relación y mi hija por fin me veía sonreír otra vez. Pero entonces, un día, recibí un mensaje extraño desde una cuenta sin foto. Sé que fuiste tú. Me quitaste todo. Pero te juro, esto no se va a quedar así. Era Leonardo. Su tono no era de amenaza. Era el grito de un hombre desesperado. Días después, empezaron a llegar correos anónimos a la empresa donde yo trabajaba ahora. Decían cosas como: ¿sabían que Daniel fue despedido por conducta inapropiada? Cuidado con ese tipo, tiene antecedentes turbios. Incluso crearon un blog anónimo con denuncias falsas y editaron capturas de pantalla para hacerme ver como un manipulador. Pero lo que Leonardo no sabía es que yo había aprendido a blindarme. Conseguí un abogado. Guardé cada mensaje, cada correo, cada intento de difamación. Y luego, envié una notificación directa al proveedor del blog falso, solicitando la IP del autor por acoso e injuria digital. ¿Adivina qué? La IP coincidía con la casa de Leonardo. Pensé en denunciarlo formalmente. Pero no. Eso sería muy fácil. Yo quería que se consumiera solo. Así que lo cité. En un lugar público, tranquilo. Se sentó frente a mí, con la cara más delgada, los ojos hundidos. Ya no quedaba nada del tipo arrogante que me despidió sin mirarme a los ojos. Habló primero. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Le respondí algo que le rompió por dentro. No quiero nada. Solo vine a ver de cerca cómo luce un hombre que lo perdió todo. Tragó saliva. Bajó la mirada. Y entonces se quebró. Yo solo quería respeto, ¿sabes? Quería que me vieran como alguien importante. Y lo fuiste. Pero no por mérito, sino por miedo. Y eso, Leonardo, no se sostiene. Se levantó sin decir más. Se fue caminando lento, como si cargara encima una lápida invisible. Y yo supe que esa fue la última vez que lo vería. Una semana después, me llamaron de una revista empresarial. Querían entrevistarme. No por venganza, ni por escándalos, sino por cómo había reinventado mi vida, liderado nuevos proyectos, y ayudado a crear un ambiente de trabajo justo. Ahora yo era el referente. Yo era el ejemplo. Y mientras me preparaba para la entrevista, recordé algo que leí alguna vez. La mejor forma de vengarte es convertirte en todo aquello que dijeron que jamás podrías ser. Pasaron 6 meses desde aquel encuentro en la cafetería. Leonardo desapareció del radar. No volvió a escribir, no intentó defenderse. Su LinkedIn estaba inactivo. Su blog falso, eliminado. Y nadie, absolutamente nadie, volvió a mencionarlo en ningún entorno empresarial. Era como si nunca hubiera existido.
Una mañana, mientras tomaba café en el balcón con Valeria, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté. Una voz nerviosa, del otro lado. ¿Usted conocía a Leonardo M? Respondí con frialdad. Sí, ¿por qué? La voz titubeó. Lo encontramos en su apartamento. Está vivo, pero, en condiciones críticas. Intentó quitarse la vida. Silencio. Sentí un golpe seco en el pecho. No por pena, sino porque supe que finalmente había llegado al fondo del abismo. Fui hasta el hospital. No por él, sino por cerrar el círculo. Desde la puerta de vidrio lo vi. Tirado en una cama, conectado a sueros, con la mirada perdida. Solo. Sin amigos. Sin socios. Sin esposa. Sin carrera. Sin nada. Cuando abrió los ojos y me vio, se quedó inmóvil. Intentó hablar, pero no tenía voz. Yo solo dije: esto no lo hice por odio. Lo hice por justicia. Tú me hiciste invisible, así que me convertí en un fantasma. Y ahora, tú eres el que no existe para nadie. Y me fui, sin mirar atrás. Hoy soy gerente de una nueva compañía. Doy charlas, ayudo a formar nuevos líderes. Trabajo con ética, con empatía. Pero nunca olvido. Cada vez que alguien me dice: «¿Qué historia tan inspiradora la tuya, Daniel?», sonrío. Pero por dentro, sé que no fue solo superación. Fue venganza, bien servida, fría y silenciosa. Y cuando me preguntan si alguna vez me arrepiento de lo que hice, solo contesto esto: a algunos hombres se les despide, a otros, se les entierra. Y yo me aseguré de que él jamás volviera a ver la luz. En Reddit muchos dicen que la venganza no lleva a nada. Pero cuando alguien te destruye con arrogancia y cree que jamás lo pagará, hay algo en el alma que no se queda quieto. Esta historia no trata de odio. Trata de justicia. Y de cómo un simple empleado puede destruir un imperio sin levantar la voz. ¿Qué opinas tú? ¿Se merecía ese final, o fui demasiado lejos? Eso fue lo que pasó, o al menos, eso dicen en Reddit. Si te quedaste hasta el final, es porque esta historia te tocó algo. Suscríbete para más historias reales como esta, donde el karma no tarda, y la caída es siempre peor que el golpe. Nos vemos en el próximo vídeo.